Aquí estamos de vuelta en este su espacio Enlace Semanal y justamente en la parte de nuestra entrevista. Y hoy, iniciando el año, porque aunque ya es 8, la verdad es que estamos en enero iniciando los planes, cómo nos vamos a manejar en la parte financiera, lo económico que siempre preocupa a los dominicanos y al mundo, a cualquier ser humano, cómo se va a manejar y qué cosas va a hacer. Entonces, para eso tenemos aquí a nuestro, diría yo, asesor financiero ya del programa de Minuto a Minuto, porque siempre está presente asesorando a nuestra audiencia. Se trata de Manuel A. Fernández. Buenas noches, ¿cómo está usted? Nicolás, mucho gusto, ¿verdad? Mucho gusto. Un placer otra vez compartir con ustedes aquí esta noche en el programa. Fuera bueno empezar hablando acerca del año pasado. Sí, mira, muy buena idea, porque la verdad que el año pasado fue un año muy especial, sobre todo porque, como ustedes saben, le diríamos, yo hice un artículo que se llama El año del combate a la inflación. Ustedes saben que desde el mes de noviembre del 2021, el Banco Central de la República Dominicana cambió su estrategia de política monetaria de expansiva por el tema de la pandemia. Recuerden que en la pandemia se redujo la tasa de política monetaria hasta 3.5, o sea, obviamente para reactivar la actividad económica. Claro que sí. Resulta que hubo un cambio radical, no radical, pero sí paulatino, a partir del mes de noviembre, cuando el Banco Central anuncia que sube la tasa de política monetaria, porque precisamente la pandemia ocasionó lo que es un problema de desabastecimiento a nivel mundial en el tema de las materias primas, todo este tipo de cosas, y desde noviembre hasta octubre pasado, la tasa de política monetaria aumentó de 3.5 en noviembre a un 8.5% en el mes de octubre. Para que la gente entienda, la tasa de política monetaria es la tasa de referencia del Banco Central, la cual lo que busca es influir o controlar la cantidad de dinero que fluye en una economía. Cuando tú subes la tasa de referencia del Banco Central, cuando el Banco Central sube la tasa de política monetaria, lo que está buscando ¿qué es? Encarecer, obviamente, el crédito, fomentar el ahorro para disminuir la demanda, disminuir el consumo y con eso forzar precisamente a que se reduzca la inflación. Y estoy de acuerdo con muchos otros economistas que he visto que hasta ahora del mes de enero lo han logrado. Déjenme decirle que uno se vio apretado porque en el mes de abril la inflación se colocó en 9.64, muy cerca de los 2 dígitos. Para que el público comprenda, una inflación de un 10% es una inflación alta. Y la inflación, obviamente, es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Y eso afecta el poder adquisitivo de nuestros bolsillos. En vista de eso, y ahí está en pantalla, el equipo económico del Banco Central, a la cabeza de don Héctor Valdés Albizu, estableció una política férrea que, déjeme decirle, no solamente fue en la República Dominicana, la Reserva Federal de Estados Unidos inclusive fue mucho más agresiva que nosotros a llevar su tasa de política monetaria a niveles que no se veían desde cuando el gobierno de Ronald Reagan, estamos hablando de 40 años. El Banco Central Europeo fue un poquito más lento, pero no tuvo más remedio que también aumentar la tasa de política monetaria. Estaba en 9.64 y hasta el último informe que emitió el Banco Central ya está en 7.58. Fíjense que en diciembre y en noviembre el Banco Central mantuvo, no siguió aumentando. Para que tengan una idea, eso es una buena noticia. Eso quiere decir que el Banco Central entiende que el efecto de subir la tasa de política monetaria está dando sus resultados. Y ellos esperan que para abril, mayo, o sea, para inicio del segundo trimestre de este año, se espera que ande más o menos cerca del rango de meta que tiene el Banco Central, que normalmente es un 4%. Ahí en la pantalla pueden ver lo que es el IMAE, que es el indicador mensual, donde se ve el crecimiento de la inflación, pero por mes. Y fíjense que los últimos meses, donde está chiquito,
no lo veo muy bien desde aquí. En ahí enero de tú tienes- 2022, fíjense Tú tienes cómo están los... La inflación por grupo, ahí está el transporte. No, esa es la que están inflación colocando. por mes. Sí, Por pero mes. digo del grupo transporte. Ah, del grupo transporte, sí. Entonces, ahí dice el último, si no me equivoco, 0.88. O sea, que se ha visto bastante reducida. Miren, En este caso, Sí. transporte, sabemos que el gobierno también hizo un esfuerzo A por eso mantener iba. los precios a través de Subsidiando. un subsidio. sí, porque el gobierno no solamente hizo lo que tenía que hacer, esa es la receta. Yo le decía a un amigo mío que, subir la tasa de política monetaria para bajar la inflación es como beberse un jarabe que sabe así. malo, pero que es necesario para que curar la así. enfermedad. Para tal enfermedad, este es el El jarabe remedio. sabe malísimo, aguácala, pero es necesario para aplacar la enfermedad y lamentablemente Eso es es. un golpe duro porque obviamente encarece los préstamos, todo eso, pero al final del camino ya hay una luz, se espera que esa presión inflacionaria baje para el segundo trimestre de 2023. este año. También la Y- Conjuntamente con el subsidio a los combustibles, el gobierno también tuvo que salir a subsidiar otras cosas, Sí, como a eso el, iba. el grano, por la misma guerra que hay en Ucrania. Y esto tiene su consecuencia en la parte económica nuestra. Yo quisiera que esa guerra ya se acabara, la verdad, porque como dice, como Hay decía, una tregua. Sí, Pero él no quiere una te- tregua, Putin quiere una tregua, pero a su manera, A que su ese es el forma. problema, porque él quiere que todo se haga, y lamentablemente eso vino a complicar, Nicolás, aún más el tema de la inflación, porque a Ucrania le dicen el granero de Europa, Sí. porque produce mucho maíz, mucho sorgo, Soya, mucho y trigo. mucho trigo. Trigo. Y todo eso estaba trancado porque eso lo transportan a través del Mar Negro, que va básicamente al Mar Mediterráneo y ya sale a los demás países. Y obviamente también el precio de los combustibles, porque Rusia es uno de los principales productores de petróleo. El gobierno ha tenido que hacer un gran sacrificio, como vemos en la imagen, que desde febrero, ya vamos por un año, el próximo mes va a cumplirse un año de que el precio de los combustibles, sobre todo la gasolina premium y la gasolina regular, están subsidiadas y congeladas. Y como tú dices, no solamente basta con subir la tasa de política monetaria, el gobierno tuvo la necesidad de tomar otras medidas como la que subsidiar los combustibles, también ponerle tasa cero al arancel de la importación de productos de la canasta básica nacional. Que los implica mercados, menos recaudación que para el implica Estado. menos recaudación. También tuvo que hacer los mercadillos estos de Inespre, Inespre, mercados populares. crear una política de las tarjetas Solidaridad, que ahí me enteré que aquí falsifican todo. Ahí vi un reportaje que trataban falsificando y todo eso. Pero Fernández, pero esas medidas, vamos a ver, ¿son correctas de parte del gobierno? ¿Qué significan para nosotros los dominicanos o qué ha significado para nosotros los dominicanos? A mí me ¿Y qué gustaría consecuencia saber traería qué- si no se hacía? ¿Qué hubiese ocurrido si no se hacía? Porque a mucha gente, incluso gente de los medios, tú las escuchas decir, ¿y de qué ha servido? Porque como quiera la inflación la tenemos ahí. Sí, criticándola. yo voy a ser muy parcial en esto, sin ningún matiz político, y obviamente entiendo que las medidas fueron correctas. Si el gobierno, y me voy por el lado de los combustibles, si el gobierno no hubiese subsidiado los combustibles, la inflación no la tuviéramos ahora mismo en 7.58 como está en noviembre. Tuviéramos tenido acuérdense que el combustible es el motor de la economía. de todo. O sea, la economía no se moviera porque todo hay que transportarlo. Entonces, si el combustible sube, para decirle un ejemplo, el señor que trae Toyota, que trae mercancía de Constanza, tiene que subir los precios. Entonces, la cadena de suministro, obviamente, cada quien va aumentando su precio. Entonces, si no hubiesen subsidiado los combustibles, hubiéramos tenido un problema serio de inflación que se hubiese encaramado en un 13, un 14%,
y ahí sí hubiésemos tenido un problema peor. Eso independiente al efecto de la gran cantidad de dinero que estaba circulando en la economía. Sí. Lo que es extraño, y eso es un tema que habría que investigar, es que si ustedes analizan en la página del Banco Central, sobre todo lo que es la canasta, bueno, vamos a explicarle al público que la inflación se mide por un indicador que se llama el IPC, que es el índice del precio del consumidor. Es un listado de alimentos que se entiende que deben satisfacer una familia dominicana básica de 4 integrantes. Entonces lo que se hace es que se comparan todos los meses esos precios a ver si han subido. Y eso se hace a través, eso es lo que se conoce como ese grupo de alimentos es lo que se conoce como la canasta básica, nacional. Lo que yo creo que deben, desde mi punto de vista, explicar es que si la inflación ha disminuido, porque ha disminuido de 9.64 a 7.58, la canasta básica ha aumentado. Y yo le invito a cualquiera que entre a la página del Banco Central y lo vea. La canasta básica está ahora mismo promedio en 42.800 millones, en 42.800 pesos a noviembre. Cuando en enero del 2022 estaba en 40.597 y en enero del 2021, o sea, hace 2 años, en 37.000. O sea, ya había que ver, obviamente el combustible se ha ganado por el lado del combustible, pero habría que ver qué es lo que está implicando que la cesta, la canasta básica, se mantenga todavía subiendo. Inclusive, Nicolás, yo he visto muchos programas y he visto al dominicano común quejarse de lo que tú dices. Y yo no veo dónde que está el tema de que la inflación ha bajado y todo eso. Eso no se siente de la noche a la mañana tampoco. No. Sí. Hay un elemento, porque yo estoy viendo, y cuando usted ve los indicadores, hablamos de que si vamos al renglón zona franca, ha habido un aumento de los empleos y de la calidad de los empleos. He visto que hablan, pero de igual forma también en la MIPYMES. Entonces, se ha logrado captar de alguna manera u otra que la economía se vaya dinamizando, tanto en el sector construcción, sector zona franca, turístico. ¿Tiene esto que ver, esa recuperación económica, con esas medidas también? Muy bien. Mira, según el Banco Central, el crecimiento de un país se mide por su Producto Interno Bruto, por la producción. Y nosotros vamos a cerrar en torno al 5,1%. Inclusive vamos a ser de las economías que más creció en el año pasado, del año 2022. Pero hay algo que el público tiene que entender, que el crecimiento se mide combinando el promedio de varios sectores. O sea, ese 5% es un promedio de varios sectores. Cuando ustedes ven en la página del Banco Central cómo está conformado ese promedio, ustedes se van a dar cuenta que precisamente lo que dice Nicolás, los 2 sectores que más influyeron en este crecimiento fue zona franca y sobre todo turismo. Que aparece como bares, hoteles, bares y restaurantes, que anduvo un crecimiento promedio de un 30 a un 37%. Ustedes le quitan eso y ustedes van a dar cuenta que ustedes eliminan el crecimiento del turístico y se van a dar cuenta de que realmente tal vez ese crecimiento, porque la gente dice, pero yo no noto ese crecimiento económico, claro, porque es que hay que ver cuáles fueron los sectores que realmente crecieron con mayor fuerza, y esos son los que han sentido, obviamente. Ese barco lo vi yo ayer en Puerto Plata, no sé si es el que estuvo aquí, lo vi, muy lindo, por cierto. Y resulta de que el sector que más ha influido en el crecimiento económico del año pasado, 2022, es el sector turístico. El sector turístico da mucho empleo, pero no son empleos muy bien, no son remunerados. No son muy bien remunerados. O sea, no hay tanto Pero valor. zona franca Perdón, que sea dicho sea de paso, escuché hablar al representante del sector turístico, sector empresarial, y decía, hay que entender algo. Cuando hablamos del salario de los trabajadores del sector turismo, hay mucha gente que entiende que nada más es la cantidad de dinero que se les paga. Pero hay una serie de elementos como la alimentación, que se les da allí, el alojamiento, que se les da los 7 días que están ahí, sí. y eso
forma parte del ingreso de ellos, Sí. porque es una parte que ellos no tienen que gastarla afuera. costo. Sí. Entonces él decía, no es que son tan mal remunerados, cuando usted suma todos los beneficios que tienen, no es tampoco tan malo. Ahora, ¿qué bueno tiene ese sector? La distribución que tiene, que mucha gente entiende que el dinero del turismo se queda en los turoperadores fuera del país, en los dueños de los hoteles y el chin que le pagan a los trabajadores. Sí. Y se olvidan que la gente del Licey le vende huevos, le vende pollo, le vende cerdo. Sí. Y que así el país entero suple a los hoteles de alimentos, Claro. de cárnicos, de leche, de muchísimas cosas que usted ni se imagina que lo que está produciendo lejísimo de un punto turístico va a parar a un hotel. ¿Tendría eso que ver con ese crecimiento o generación de empleo de las MIPYMES? Porque se habla de un crecimiento significativo también de Sí, la generación de empleo. Sí, sería un suicidio político de parte del gobierno no tomar medidas públicas, políticas públicas para fomentar el crecimiento de las MIPYMES, porque el 90%, y no solamente aquí, en cualquier país, de las empresas son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Lo que yo siento que se ha descuidado ha sido algo que a mí me gustaba mucho, que era el tema de los centros MIPYME que existían en la Cuamaima había uno, me enteré que ya no está operando, que era donde los emprendedores podían ir a capacitarse y todo eso. Sí, leí recientemente que una noticia en el periódico que del ministro Ito de que se iban a transferir 22,000 y pico millones de pesos a las MIPYME. Pero hay un punto que es importante con las MIPYME, Nicolás Jimena, es que no es solamente darle dinero, también tú tienes que acompañarle en lo que es la asesoría técnica, o sea, porque tú eres un pequeño empresario, yo te doy el dinero, pero si tú no lo sabes invertir o no compras las maquinarias acertadas o no lo sabes invertir, no tiene ningún sentido. Y la política pública de las pymes tiene que combinarse con apoyo económico, pero también con asesoría técnica, Pero mira, porque entonces no tiene yo sentido. estuve escuchando a Proindustria en la feria que hicieron aquí, que ellos tienen un departamento de acompañamiento en ese sentido, para que todo emprendedor que tenga un proyecto, incluso tienen una especie de laboratorio en el que se te permite la idea que tú tienes, desarrollarla desde ahí, para entonces ver la funcionalidad y la potencialidad que tiene y ayudarte a desarrollarla. Sí. Pero acuérdate que Proindustria está más enfocado a desarrollar empresas exportadoras. Exportadoras. Pero yo vi que aquí, por lo menos en No, el ellos caso han de hecho un buen trabajo, porque había muchas empresas que no eran para la exportación y que estaban siendo apoyadas por Porque Proindustria hay otra entidad que también es muy interesante del gobierno, que es pro-dominicana, creo que era el 6RD, que lo que busca, y eso es muy importante porque nosotros tenemos una posición geográfica a nivel mundial privilegiada que históricamente no hemos explotado. Si tú te notas, nosotros podemos exportar, tú miras 360 grados, nosotros podemos exportar a Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica, a África, y eso no lo estamos aprovechando. Entonces, Pro Dominicana, que era lo que era antes era el 6RD, está desde que Ribeiro, creo que se llama, Viviana Ribeiro, que es la que dirige esa entidad, está buscando explotar y concienciar y fomentar que empresas MIPYMES dominicanas, oye esto Nicolás, tengan vocación de exportación. Y eso es muy importante porque realmente nosotros somos un país que siempre hemos tenido déficits en cuanto a balanza de pago porque importamos más de lo que exportamos. Entonces, uno de los grandes retos que yo entiendo debe tener este gobierno y todo el que venga es buscar la manera de que exportemos más de lo que importemos para que obviamente, y eso que hemos tenido récord de divisas, eso iba a decir, que hemos este tenido año vi que la reserva están en, yo nunca lo había visto, 14, y es precisamente por el tema de la zona, y ese es el ejemplo de lo que se anda buscando. Fíjate, el tema, hemos roto el récord de reservas de dólares de 14,000 millones de dólares, eso nunca se había visto en la historia de la República Dominicana. Obviamente eso viene precisamente por la apreciación del peso con el dólar, que eso ha sido una muy buena noticia. Eso no va, este año eso no va a ser así. Ya se espera que el dólar
empiece, Ha empezado, inclusive ya ya ha ha empezado empezado a fortalecer. a dar como su meneadito. Y obviamente, fíjate que a través de la zona franca y del turismo hemos logrado recolectar 14.000 millones de dólares que dan para importar 6 meses. O sea que Eso esas son de las cosas buenas que sucedieron y van a seguir sucediendo. Fernández, ¿qué podemos esperar ya para visualizar el 2023? Sobre todo como familia, lo que administramos pequeñas empresas, los que administramos el hogar incluso. ¿Cómo podemos visualizar el 2023? Mira, el 2023 es un año muy clave, porque primero, como ustedes saben, es un año preelectoral, y yo lo que le puedo aconsejar a la familia dominicana, que desde el punto de vista que se eduquen financieramente, que busquen la manera de ser cautelosos, sobre todo con el tema del gasto, que manejen la casa con un presupuesto para saber qué gastan y qué no gastan, evitar los gastos superfluos, crear un fondo de emergencia para en caso de que se presente alguna contingencia no tengan que recurrir al usurero de la esquina. Común. Y yo creo que es un año donde la familia dominicana tiene que actuar con cautela desde el mismo de punto financiero. En definitiva, Nicolás Jiménez, evitar el despilfarro y ahorrar más. Qué bien. Bueno, pues agradecer a Después Manuel. hablaremos de cooperativa, Sí, banco sí, y banca. Que pero- por ahí también podemos ganar mucho. Pero Agradecer el a tiempo. Manuel el que haya estado con nosotros en el día de hoy, iniciando el año con este verdad análisis de lo que fue el 22 y de lo que será el 23. Así Así es. que muchísimas gracias. No, por gracias a ustedes por la acompañarnos invitación. Y continuamos Continuamos. nosotros con el espacio.